Indiscutiblemente que lo que está aconteciendo en nuestra actualidad nos invita a que podamos tener una reflexión obligatoria. Es grande el impacto que hemos recibido, que nosotros consideramos que Dios, el cual nosotros hemos creído que es un Dios soberano, Dios nos está llamando la atención para que nosotros reflexionemos cuál es su voluntad. Nosotros que hemos creído en un Dios, en su Hijo Jesucristo, sabemos que es un Dios poderoso y soberano. Con todo y eso, mis hermanos, no dejamos de hacernos una pregunta: Señor, ¿cuál es tu propósito y cuál es tu voluntad en medio de todo esto que está aconteciendo? Mis amados hermanos, yo no puedo negar de que estamos pasando situaciones lamentables, dolorosas, de mucha tristeza, que al ponerme a pensar en todo esto también me trae el recuerdo de un libro que nos habla del dolor de una nación por lo que había acontecido. Si bien es cierto, no había una pandemia, no había un virus, pero por causa del pecado de esta nación, Dios había emitido un juicio que nosotros consideramos, mis amados hermanos, que esto que está aconteciendo hoy en día lo es para nosotros, lo es para la humanidad. La nación de Judá, asentada en Jerusalén, había sido llevada a cautiverio por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había mucha tristeza, mucho dolor, por cuanto que había sido devastada. Nosotros consideramos, mis amados hermanos, que lo que ha estado sucediendo en estos días no es nada menos que algo que ha producido dolor, lamento. Hay familias que han perdido a sus seres queridos, familias que han sido divididas, no pueden reunirse por causa de que las fronteras han sido cerradas. En fin, todo esto es lamentable. Y como les repito, mis amados hermanos, cuando hablamos de lamentación, me viene a la memoria precisamente el libro de Lamentaciones. Quiero anunciarles que en estos próximos 4 domingos, si Dios nos da de su gracia, queremos estudiar precisamente ese libro, el libro de Lamentaciones. ¿Por qué estudiar el libro de Lamentaciones en este tiempo? Porque en este libro nos refleja el carácter de Dios, la gloria de Dios, nos manifiesta también los atributos de Dios, manifestándose, obrando en un pueblo que en un momento dado se había olvidado de Él, pero que ahora el Señor les estaba haciendo recordar que eran su pueblo, que era su especial tesoro y que en realidad necesitaban corregir la manera de vida, el estilo de vida que ellos estaban llevando. Así que, mis amados hermanos, en estos próximos domingos estaremos estudiando el libro de Lamentaciones. Son 5 capítulos conocidos como 5 lamentos. 5 lamentos que han sido registrados por el profeta Jeremías. ¿Quién escribió este libro? Precisamente Jeremías. Aunque el libro no menciona a Jeremías, no obstante, los que hicieron el canon bíblico, aquellas personas que son eruditos y que coleccionaron los libros poéticos, este libro que fue coleccionado fue reconocido que fue realmente escrito por Jeremías. Sus escritos, sus palabras, sus expresiones coinciden también con su libro que lleva su nombre, es decir, el libro del profeta Jeremías. Acontecido esta situación de la cautividad de la nación de Judá en Jerusalén, aproximadamente fueron entre los años 626 y 586 antes de nuestro Señor Jesucristo. Nabucodonosor, yendo y conquistando las naciones de aquel entonces, pasó precisamente por Israel, pasó precisamente por Jerusalén, la devastó, destruyó sus muros, botó sus puertas, quemó sus puertas, pero sobre todo cuenta la historia que también hubo gran matanza de aquellos que se oponían. Eran los tiempos del rey Sedequías. La escritura nos enseña de que Sedequías se había rebelado contra el rey Nabucodonosor. Nosotros queremos estudiar este libro porque tenemos, diríamos, hermanos, que meditar y estudiar este libro trae una gran enseñanza para nosotros en este tiempo. Algo que nosotros queremos destacar que fue sobre este libro es el estilo de cómo se escribió el libro. Se conoce como dentro de los libros poéticos.
Lamentaciones es un libro que expresa el dolor, la angustia, la tristeza de una nación que, habiendo pecado contra Dios, habiéndose rebelado contra la palabra de nuestro Señor, está recibiendo ahora el juicio, el castigo, la paga de su pecado. Escrito de forma poética. ¿Por qué es que Jeremías decide escribir este libro? Jeremías quería dejar testimonio de cómo Dios había disciplinado a un pueblo que se había rebelado contra Dios y su palabra. Pero también quería expresar Jeremías el dolor de Dios, porque Dios en realidad, aunque estaba disciplinando, había mandado este juicio a esta nación, Dios no se deleitaba por eso, sino que había tristeza, porque este pueblo le había dado la espalda. Este pueblo que había de manifestar la gloria de Dios, esta nación de que habría de ser luz de las naciones, esta nación de que habría de ser modelo para los demás pueblos, realmente ahora era como las demás naciones. Lo primero que quisiéramos considerar en esta mañana es cómo se nos presenta, por ejemplo, el lamento de Jerusalén por el juicio de la cautividad. ¿Qué podemos nosotros ver? Bueno, déjenme leerles los primeros 2 versículos, que es la presentación del lamento aquí en este libro. Dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como que si fuera una viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas y no tiene quien le consuele. ¿Qué podemos ver nosotros en este momento? La reflexión que hace Jeremías. Cómo en un instante la nación de Judá fue transformada, cómo Jerusalén se convirtió en una ciudad asolada. La expresión "cómo ha quedado" es también sinónimo de cómo ha acontecido esto, qué tan pronto. Usted no me podrá negar, mis amados hermanos y que nos están viendo a través de este medio, de que esto no tuvo ningún aviso. Cuando menos sentimos la pandemia, el virus apareció, y cuando menos sentimos ya había contaminado en España, ya había contaminación en Italia, ya había contaminación en Inglaterra, ya había contaminación en los Estados Unidos, y por qué no decirlo también ahora. Pero todo ha sido tan pronto, apenas han pasado 2 o 3 semanas y esto ha sucedido. Esto nos enseña del gran poder que tiene nuestro Dios. Dios puede acallar a una nación, Dios puede mandar una pandemia, Dios puede mandar sus juicios en un instante, y en un instante cambiar de la noche al día la condición de la humanidad. Jeremías en el capítulo 18, versículo 7, nos enseña cuán poderoso es nuestro Dios para cambiar la condición de la humanidad. Dice la Escritura: en un instante hablaré contra los pueblos, hablaré contra reinos, para arrancar, para derribar, y también dice para destruir. Es decir, nuestro Dios tiene todo su poder. Por eso le conocemos como uno de sus grandes atributos, su soberanía. Dios es el creador del cielo, la tierra y todo cuanto existe. Y si Él es el dueño de todo cuanto existe, también Él tiene control. Él tiene el control de cosas grandes, pero también tiene control incluso hasta de un pequeño virus. Su mano poderosa está en ella. Por eso es que reconocía David la gloria y la grandeza del poder de Dios cuando decía: tuyo, oh Jehová, es la magnificencia, tuyo es el poder, tuya la gloria, tuya la victoria y el honor, porque todas las cosas, todo cuanto existe, todo lo que está en los cielos y en la tierra, a ti te pertenecen, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las cosas. Las riquezas, la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Jeremías decía: ¿qué tan pronto ha sucedido eso? Sí, Dios tiene el poder de hacerlo. ¿Cómo veía Jeremías la nación de Jerusalén? La veía como una nación que estaba desolada. Y lo siguiente que vemos es la desolación y la tristeza
cuando la ciudad se comenzó a ver vacía. Nuestro pasaje dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad? Jeremías lo que está es describiendo la catástrofe. Él está mostrando la derrota de Jerusalén. Jeremías quizás en un instante pensó el contraste que tenía la nación de Judá, la nación de Jerusalén, a cómo han quedado ahora. Es tremendo cómo las ciudades ahora se han recogido en sus hogares. La ciudad de Nueva York no es la misma, una ciudad poblada. Otros países donde transitan tantos vehículos, donde las personas compran, van y vienen, ahora las calles han quedado desoladas. Así lo puede hacer Dios. Y Dios lo puede hacer hasta incluso de manera permanente, si Él quisiera. Pero yo creo que con esta pandemia, el Señor solamente nos está mostrando una pequeña muestra de su poder y de su soberanía. ¿Cómo ha quedado? La ciudad que era muy poblada, Jerusalén, era una ciudad muy habitada porque era transitada por diferentes naciones. Cuando alguien quería de las naciones de Asiria, de Siria, quería ir a Egipto, tenía que pasar por Jerusalén. Si alguien quería ir a comprar algo, en otras palabras, Jerusalén era una nación cosmopolita donde había muchas personas que compraban, vendían, iban, y ahora ha quedado como una nación desolada. Una nación que era grande, de repente el Señor la ha disminuido. Israel era una nación popular. Se sabía y se conocía del gran templo de Salomón. La gloria de Dios había estado allí con esa nación. ¿Quién no sabía de Israel? Pero esa nación popular y esa nación que Dios le respaldaba, en un instante quedó deshabitada. Así es, mis amados hermanos. La gloria del hombre es como la flor del campo. Un día puede estar llena de esplendor, llena de alegría, pero de la noche al día Dios puede hacer cambios. Dios puede transformar en un instante. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 17, dice el Señor, mostrando su soberanía, mostrando su poder. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Como queriendo decir, para Dios las naciones no son nada. Así podemos nosotros en la historia reconocer, por ejemplo, mis amados hermanos, cómo imperios se levantaron y que con el tiempo desaparecieron. La gran Atenas, Persia, Grecia, Roma y todo su esplendor, las naciones árabes, Mongolia, los ingleses, naciones han venido, naciones se han ido, reyes han aparecido, reyes se han ido. El único que permanece para siempre, aleluya, es nuestro Rey de Reyes y nuestro Señor de Señores. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea toda la autoridad. Daniel llegó a decir, en cuanto a la gloria permanente de nuestro Señor y su dominio, Él decía, sea bendito el nombre de Dios, de siglo en siglo, porque suyos son el poder, suyas son la sabiduría. Él es el que muda los tiempos, Él es el que muda las edades, Él es el que quita reyes, pone reyes, Él es el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿De qué nos está hablando Daniel? Daniel nos está hablando de un Dios poderoso, de un Dios que es soberano. En el libro de Lamentaciones, Jeremías describe cómo amargamente llora por las noches la nación que ha sido desolada. Se dice que en el mes de julio del año 586 fue Nabucodonosor que llegó y arrasó con la nación y continuó de paso, y al regreso en el mes de agosto él se llevó cautivos a muchos de los que allí habitaban en la nación de Jerusalén. Quiero decirles, hermanos, que aquí hemos tocado un punto histórico que algunos en la iglesia desconocen y que vale la pena
que lo estudiemos. Algunos de nosotros hemos ignorado que esta nación de Dios, que esta nación donde Dios se manifestaba, un día fue llevada cautiva a la nación de Babilonia. Que un día esta nación de Dios fue apresada y fue llevada a la nación de Babilonia por el rey de Nabucodonosor. Amargamente, dice el pasaje, llora en la noche. ¿Por qué llora? Bueno, era el resultado de su pérdida. ¿Por qué se lamenta? Porque sabe que el castigo de Dios o la disciplina de Dios ha venido sobre su vida. Pero también llora por la impotencia de no poder hacer nada. Mis amados hermanos, ¿no es esa la condición en la que muchos nos encontramos hoy en día? ¿Qué podemos hacer para esta epidemia? ¿Sabe qué es lo asombroso? Que los médicos desde un principio dijeron, no tenemos la cura para esta epidemia. Nuestra ciencia y nuestro conocimiento nos vemos impotentes. Lo único que podemos hacer es curar de manera con paliativos al paciente. Dios puede mandar, hermanos, una enfermedad o puede mandar un juicio donde nos sintamos impotentes. Muchas veces lloramos porque también en la vida nos acontecen cosas donde nos vemos impotentes. Hay veces que tenemos una enfermedad y no tenemos el dinero suficiente. Y otras veces tenemos el dinero suficiente, pero no alcanza para poder pagar lo grave que es la enfermedad. Un accidente, no lo podemos pagar. Y así tantas cosas que nos hacen llorar, que nos hacen clamar cuando nos encontramos impotentes. Dios entristeció a esta nación. Dios la hizo llorar. Y hay veces, mis amados hermanos, que es necesario de que Dios nos entristezca. Que nos entristezca porque muchas veces nosotros hemos pasado indiferente a Dios. No hemos atendido a Dios como Él merece ser atendido. No le hemos dado la atención que nuestro Dios merece tener. Estamos viviendo una vida ajena a Dios, siendo hijos de Dios. Que muchas veces Dios tiene que llamar nuestra atención por el estilo de vida en el que estamos viviendo. Y como bien decía allá el escritor en el libro de Eclesiastés, que muchas veces es mejor el pesar que la risa. ¿Por qué es mejor el pesar? Porque muchas veces con la tristeza el rostro enmienda su corazón. Así lo dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 3. Hay veces que la tristeza, según Dios, según la voluntad de Dios, es mejor que la risa y la alegría de este mundo. Porque esta tristeza nos hace acercarnos a nuestro Dios. Viene a mi mente aquel pasaje que se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 10, cuando dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta era una tristeza, era un lamento que la nación estaba teniendo, pero como decíamos, hay veces que es necesario que venga la tristeza para que nos haga reflexionar y nos haga volver al Señor. Del versículo 3 al versículo 6 nos habla de la aflicción de una manera más descriptiva de lo que está padeciendo la nación de Judá, la nación del pueblo del Señor. Dice la Escritura que Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no ha encontrado ahora descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en la estrechura. Las calzadas de Sión tienen luto en el día de hoy, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y tienen amargura. Sus adversarios ahora, ellos se han hecho príncipes, y sus aborrecedores ahora ellos han prosperado. ¿Todo por qué? El pasaje dice, porque Jehová la afligió. La afligió, dice, por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos se fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda ella su hermosura, y sus príncipes se fueron como siervos. ¿Qué está haciendo Jeremías? Simplemente está manifestando una realidad, una verdad de la condición de Judá. Ha sido conquistada y ha sido
llevada en cautiverio. Así que, ¿qué vemos aquí? Sino que por causa de la rebelión, por causa de tomar a Dios a la ligera, ahora Dios, si bien es cierto, hermanos, que Nabucodonosor no era ningún virus, que Babilonia no era ninguna peste, sino que simplemente eran instrumentos para los juicios de Dios. Así podríamos decir nosotros si hiciéramos una comparación de lo que estamos viviendo. Esta peste, esta pandemia que ha venido a nuestras vidas, pudiera ser utilizada, pudiera ser vista como parte del juicio de Dios a este mundo que se ha olvidado de Dios y a una iglesia que quizás no le está correspondiendo como Dios quiere que le corresponda. ¿Cuál era el motivo de su tristeza? ¿Cuál era el motivo de su desolación? La razón era, no porque la bolsa de valores había disminuido, no porque el rey estaba pasando de moda, no porque dijéramos ya le había llegado su día a la nación. No, hermanos, fue porque Dios decidió afligirla. No fue casualidad, no fue algo que apareció así porque sí. Muchas generaciones habían pasado y generación tras generación Dios les había estado hablando. Es decir, que esto no fue un pecado de ayer, esto no fue un pecado de hace 1 año, 2 años, 3 años. Estamos hablando de generaciones donde Dios había estado enviando profetas en diferentes tiempos, pero la nación había decidido darle la espalda. Muchas veces así también acontece, que Dios nos ha estado hablando algunas veces por años, y nosotros no hemos querido corregir. ¿Cuál fue el motivo? Dice el pasaje, porque Jehová la afligió. Así que, ¿qué estaba sucediendo? La disciplina había venido. Mis amados hermanos, nosotros debemos de aceptar este juicio como una disciplina de parte del Señor. Y si Él nos está disciplinando, debemos de tener el corazón y la actitud, como nos enseña allá en el libro de Proverbios, que cuando una nación o cuando un hijo es disciplinado, debiera de aceptar la disciplina de buena manera. Dice la Escritura, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, a ese castiga, como el padre al hijo a quien él ama, a quien él quiere. Proverbios capítulo 3, versículo del 11 al 12. La razón del juicio, el motivo de la calamidad, bueno, fue la rebelión y fue entonces también el castigo de Dios. Calamidades que acontecieron en esa nación, hay por lo menos como 5 calamidades. Una de ellas, la protección había sido quitada de la nación. Aquellas puertas que para poder pasar sobre ellas algunas veces tenían que pedir permiso, ahora estaban abiertas de par en par. Cualquiera de los enemigos podía entrar y salir como quisiera. Es decir, la nación había perdido su protección. Muchas veces eso acontece, que Dios quita su protección cuando nos hemos rebelado. Dios hay veces que no necesita mandarnos el castigo. Dios muchas veces no necesita mandarnos un juicio, simplemente Él quita su mano y nos deja a la deriva, nos deja a la intemperie para que seamos víctimas de aquel juicio. ¿Qué otra de las calamidades había sucedido? Los sacerdotes. Sacerdotes que no le estaban sirviendo al Señor como Dios merecía. Sacerdotes que habían menospreciado los sacrificios y la adoración a Dios. Ahora los sacerdotes estaban llevando y siendo cautivos. Y ahora no habría quien le enseñara la palabra de Dios a la nación. Sus vírgenes perdieron toda esperanza. Si estaban pensando que sus vírgenes iban a avanzar de alegría, ahora iban con tristeza. Cayeron en gran amargura, tristeza, una gran depresión. Hay personas, hermanos, que en este momento han sido abrazadas por una gran tristeza, por una gran depresión. Sus jóvenes, donde muchas veces la gente adulta tiene sus esperanzas, ahora sus jóvenes han sido llevados con grilletes, en cadenas, cautivos a la nación de Babilonia. Sus enemigos ahora se han engrandecido. El versículo 7 nos habla de cómo se engrandecieron sus enemigos hoy que ellos habían sido derrotados. Mis amados hermanos, como dijimos hace un rato, Dios es poderoso para enriquecer
Pero a los que son ricos, Dios los puede empobrecer de la noche a la mañana. Tú puedes estar gozando de gran salud el día de hoy. Tú puedes estar celebrando fiesta el día de hoy. Pero tú no sabes que de la noche a la mañana Dios puede cambiar tu condición de vida. Jehová mata y Jehová también da vida. Él hace descender al Seol y también hace subir. Dice el Señor, Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él también puede levantar del polvo al pobre, pero también puede humillar a aquel que se enaltece con su orgullo. Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 6 nos narra al respecto. Otro aspecto que Jeremías habla de la tristeza es que narra y muestra la razón por la cual Jerusalén ha quedado sin consuelo. Dice, pecado cometió Jerusalén, versículo 8 de nuestro capítulo 1. Pecado cometió, por lo cual ella ha sido ahora removida, cautiva. Todos los que la honraban hoy, en lugar de honrarla, la menosprecian, porque han visto su vergüenza, y ahora ella suspira y se vuelve hacia atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y ahora no tiene quien la consuele. ¿Cuál es la razón de por qué Jerusalén ha sido llevada cautiva? El versículo 8 comienza diciendo, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Es decir, Jeremías describe, mis amados hermanos, la tragedia de la caída de Jerusalén. Y aquí la pregunta es, ¿por qué le ha pasado lo que le ha pasado? Y la respuesta es, no es casualidad, no es circunstancial, no es por que a Nabucodonosor a él se le ocurrió. No, él solamente está siendo un instrumento. Quien lo ha hecho es Dios. Quien ha entristecido ha sido la mano poderosa de nuestro Dios. Alguien se preguntaría, ¿y cuál pecado específico fue el que cometió? Le hago recordar lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, del versículo 14 y 16. Ponga mucha atención a este pasaje, porque este es el meollo, esta es la razón de por qué muchas veces viene la pandemia, la calamidad, la peste, la epidemia, el juicio, el castigo. Y es cuando el hombre pierde temor a Dios, cuando su corazón le da la espalda a Dios. Dice el versículo 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones que las demás naciones también cometían. Han contaminado la casa de Dios, la cual él había santificado en Jerusalén. Versículo 15 nos muestra cómo es que el Señor en su gran amor enviaba constantemente la amonestación a través del consejo de su palabra. Jehová, dice el versículo 15, el Dios de sus padres envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Sin embargo, ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Menospreciaban su palabra, se burlaban de sus profetas, hasta que un día subió la ira del Señor, la ira de Jehová contra su pueblo. Y dice, y no hubo ya más remedio. Mis amados hermanos, y todos los que están viendo este video, hoy en día el pecado aparece en todos los ámbitos, en todos los niveles, dolorosamente. En aquel entonces el pecado apareció en el nivel político, Sedequías, una vida que le había dado la espalda a Dios, una nación que imitaba los pecados del pueblo, del mundo que no conocía a Dios, que hacía lo que ellos hacían, siendo pueblo de Dios. Pero también el pecado llegó al sacerdocio. Llamemos hoy en día a los ministros, a los que comparten, a los que enseñan la palabra de Dios. También el pecado ha llegado hoy en día. Y entonces decimos que el pecado ha llegado en los distintos ámbitos sociales de nuestra humanidad. Vivimos tiempo de promiscuidad. Vivimos al punto donde imitamos a países europeos donde el pecado abunda en gran manera.
Por ejemplo, se sabe que la nación de China es la nación donde más se ha practicado el aborto. Hoy en día, decíamos también, el matrimonio ha sido dañado. La gente se divorcia simplemente por una sencilla razón. Ya no luchan por su hogar, por su matrimonio, y no toman en cuenta el daño que ocasionan a la familia, el daño que ocasionan a sus hijos. Hoy en día nos damos cuenta de la libertad sexual. Se ha hecho a un lado la palabra de Dios. En las escuelas a los niños se les está enseñando antes del tiempo, hermano, un libertinaje de la acción, de la practicidad del sexo. Se les está dando libertad sin orientarles a que ellos puedan inclusive optar por ser homosexuales, siendo de un sexo diferente. Los matrimonios hoy, hombres con hombres y mujeres con mujeres, eso se mira en la gente que no conoce a Dios. Pero cuidado, lo más doloroso es que también está sucediendo en la iglesia. Lo más doloroso es que también sabemos de pastores contrayendo matrimonios con otros hombres, hombres con hombres, pastoras también teniendo relación o casándose con otras mujeres. Mis amados hermanos, eso no aparece en las Sagradas Escrituras. Y ahora la gente se pregunta, ¿por qué Dios hace todo esto? La respuesta sería, porque le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Pueblos y naciones se han burlado de la Biblia, se ríen de la Biblia. Y hoy se dan cuenta que lo que está escrito en la Biblia se cumple. Que hay cantidad de profecías en las Sagradas Escrituras que hasta el día de hoy han tenido cumplimiento. No negamos que hay más profecías que todavía no se han cumplido, pero si aquellas que se habían anunciado han tenido cumplimiento, ¿qué esperamos de aquellas que están por delante? Otros han caído en la idolatría. Idolatran a los humanos en lugar de adorar al Dios verdadero. Personas que en su egoísmo roban, asaltan, secuestran, violan, sin tener ningún temor de Dios, le quitan la vida al otro. Por lo tanto, creemos que la maldad ha llegado a la presencia de nuestro Dios. Y esto es solamente apenas un pequeño ejemplo del poder de nuestro Dios. Finalmente decimos, bueno, ellos pecan porque no conocen a Dios. Y pudiéramos decir, está bien, porque finalmente el pecado de Adán nos ha afectado. El problema aquí es cuando dentro de la iglesia, los que somos creyentes, los que amamos a Dios, los que nos debemos al Señor, muchas veces nuestros estándares de vida han disminuido. Me recuerda aquella palabra que nuestro Señor Jesucristo decía en Mateo capítulo 5 y versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, entonces no entraréis en el reino de los cielos. Hablamos entonces del pecado en la iglesia. La plaga y la calamidad, diríamos, hermanos, que debe de hacernos reflexionar a nosotros, los que somos la iglesia, los que somos creyentes de Dios y de su Hijo Jesucristo. La pregunta que debiéramos de hacernos, hermanos, es ¿dónde nosotros le estamos dando la prioridad a nuestro Dios? Muchas veces cambiamos a Dios por ídolos terrenales. Cambiamos a Dios por un partido de fútbol, por el deporte favorito, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer la palabra de Dios, le damos importancia más a los programas que pasan por la televisión que dedicarnos al tiempo de meditar y de buscar el rostro de nuestro Señor. Caemos cautivos en los artistas de este mundo y estamos imitando a los de este mundo, donde la vida de santidad, hermano, la estamos abandonando, donde estamos abusando de que ahora pues ya somos salvos, somos creyentes, vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley, no tenemos por qué preocuparnos, somos libres. El apóstol Pablo decía, sí, somos libres para amar a Dios, somos libres para servirle, somos libres para entregarle y consagrar nuestra vida al Señor. ¿Pecaremos acaso solamente porque estamos bajo la gracia? Pablo decía, de ninguna manera. Pero eso es lo que está sucediendo. Cristianos que están reconociendo, que decimos, ya nuestros pecados ya fueron perdonados, por lo tanto somos libres de hacer lo que queramos. Hermanos, la vida que piensa de esa manera, déjeme decirle, lo más probable es que usted no ha nacido de nuevo. Porque si bien es cierto que nuestro Señor Jesucristo pagó nuestro pecado en la cruz del Calvario,
pero es para que vivamos agradecidos y que nosotros, si pecamos y le fallamos, que corriendo prontamente vayamos y nos arrepintamos de nuestros pecados. Nuestros intereses, nuestros valores, hermanos, siendo nosotros egoístas, compiten con los valores y los intereses de nuestro Dios. Muchas veces nosotros pensamos que amar a Dios consiste en cantar, en asistir a esos conciertos de música cristiana, de rock y todo eso, y que después de haber cantado una canción bonita y melodiosa, ya con eso nosotros expresamos el amor de Dios. Estamos equivocados. Eso no es amar a Dios. Amar a Dios es guardar su palabra. Amar a Dios es andar en sus mandamientos. Amar a Dios es arrepentirnos de que le hemos fallado a Dios. Eso es amar a Dios. No cantar una canción bonita, sino realmente consagrar nuestros corazones y nuestras vidas al Señor. En los tiempos de Jeremías, la nación de Israel se había olvidado de Dios. La inmundicia había venido. La vergüenza había caído. En fin, hermanos, todo el capítulo 1 del libro de Lamentaciones nos habla del dolor. Sin embargo, en medio de ese capítulo encontramos algo diferente. Y es un mensaje de esperanza. Amados hermanos, el libro de Lamentaciones no solamente es de lamentarse por el pecado, sino que también es un mensaje de misericordia, es un mensaje de esperanza y de redención. Porque en medio de toda esa descripción de dolor y de lamento, de repente en el versículo 12, en el versículo 13 y en otros versículos más, encontramos una palabra distinta a lamento, a dolor. Todas las demás pasajes nos describen, nos sentimos así, hemos sufrido, nos duele, pero de repente encontramos en el versículo 12 una palabra diferente. Y esto le hemos llamado nosotros, donde prácticamente se reconoce el clamor de esta nación. Versículo 9, disculpen, no es el versículo 12. Dice, mira, oh Jehová, mi aflicción. De repente, hermanos, esa vida que se mira a sí misma, doliéndose, que reconoce que ha pecado, que reconoce que se ha rebelado con la palabra de Dios, de repente deja de verse o deja de ver lo que está alrededor y alza su mirada al Señor. Y de repente dice, mira, oh Jehová, mi aflicción. Es una oración que no solamente viene del labio, sino que viene de lo más profundo del corazón, donde reconoce su condición. Ella ahora se da cuenta de que por su estilo de vida, el nombre de Dios ha sido blasfemado. Las puertas están abiertas. El santuario, cualquiera puede entrar y salir cuando quiera. Dios había sido vituperado por causa del pecado, pero ahora está diciendo, Señor, por favor, óyenos nuestro clamor. Gloria a Dios por aquellos que en este momento, mis hermanos, ante la pandemia, ante la calamidad, ante la peste, en lugar de estar haciendo fiesta, reconocen el poderío de Dios y le piden a Dios misericordia. Extiende tu bondad. También aquí nosotros en el versículo 20 vuelve otra oración pidiendo, dice, mira mi corazón se encuentra trastornado dentro de mí. Y dice, porque me rebelé en gran manera. Sí, Señor, reconozco mi pecado. Señor, perdona. Esta es una oración de clamor, pero también una oración de reconocimiento de su pecado. Bienaventurado, hermano, el que se entristece y el que pide por sus pecados. No solamente reconoce, sí, he pecado, sí, esto me ha ido así por así. No, sabe que a quien ha ofendido en primer lugar es al Señor. Y ante Él se vuelve diciéndole, Señor, escucha mi oración. El Salmo 51 dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón constricto y humillado, el Señor jamás lo va a despreciar. Por eso, esta frase del Salmo 51, versículos 17 y 18, como que si fuera una profecía
anticipada de lo que habría de suceder a Jerusalén, porque dice el versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sión, pero vea, edifica los muros de Jerusalén. Ahora los muros están caídos y habría necesidad más adelante de edificarlos. Mis amados hermanos, todo esto era de lamento. Sin embargo, encontramos un momento donde las vidas alzan sus miradas al Señor, su clamor y su oración. Hermanos, más que reconocer nuestra condición no va a cambiar a menos de que vengamos al Señor, a menos de que nos acerquemos al Señor. Esta nación que había sido sentenciada y que había venido sobre ellos el juicio, también se le había profetizado la esperanza. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos, mis hermanos, que nuestro Dios es un Dios de restauración. Dios no nos va a dejar así con el juicio de manera permanente. Él nos sabrá demostrar su salvación. Eso se lo mostró Dios a través del profeta Jeremías cuando de manera anticipada le profetizó qué sucedería después de la disciplina. Jeremías capítulo 31 versículo del 10 al 17 dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacerle saber a las costas que están lejos, y decid esto: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo. Los consolaré, los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿Qué era esto? Un mensaje de redención, un mensaje de esperanza, diciendo: sí, te he disciplinado, sí, te he corregido, pero mira, esto tengo para ti. Voy a levantarte más adelante. Mis amados, es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros le hemos fallado a Dios, pero Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha venido para restaurarnos, para perdonarnos, para mostrarnos de que en Él hay perdón y en Él hay restauración. Mis amados hermanos, que esta palabra nos haga reflexionar. Dios es nuestro Padre, y si es nuestro Padre, Él tiene el derecho también para disciplinarnos si nosotros nos desviamos de nuestro camino. Yo le invito a que oremos y que de esta manera el Señor haga que su palabra se haga realidad en nuestros corazones. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos tu santo y precioso nombre. Reconocemos que tus juicios son grandes y verdaderos. Reconocemos que somos pecadores, somos una raza caída, que el pecado ha hecho daño a nuestros corazones y que esto muchas veces nos hace que nos apartemos de tus caminos. Padre precioso, te pedimos que nos perdones, que la sangre de Jesucristo nos sea aplicada, no tanto para cubrirnos de la pandemia, no, Señor, que la sangre de Cristo nos sea aplicada para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestras faltas. Y si hay alguien, Señor, que está oyendo este video, Padre, que tú le des convicción de pecado y que pueda pedirte perdón y que pueda encontrar en ti el refugio como lo hemos encontrado aquellos que hemos creído en ti y que te amamos. Sea tu bendición con nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, que Dios los bendiga ricamente.